¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles en esta noche. Damos gracias a Dios porque sabemos que usted está atento, como siempre, a las transmisiones. Gracias a Dios por su vida, por la vida de aquellos que nos ven a través de estos medios. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra enseñanza de la carta de Tiatira. Y en esta noche vamos a comenzar el desarrollo de la carta como tal. Y pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder hacerlo de la mejor manera, ya que esta es la carta más complicada de entender, con más características, y que pues primeramente Dios, Él nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para poderla transmitir de una manera clara. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y es ahí donde vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy. Recordemos que estamos con esta subserie que se llama La tolerancia a un pecado destructivo, y el tema de hoy es el único y verdadero Hijo de Dios. Entonces le decía, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, que dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Sí? Este es el pasaje en el cual vamos a estar estudiando en esta noche. ¿Sí? En esta noche, ya un mes nuevo. Y bueno, una de las cosas que debemos recordar, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo ha llamado a la iglesia a ser santa y mantener la pureza, ¿verdad?, al enfrentar el pecado en medio de ella, ¿sí? Una de las cosas primordiales, principales que nuestro Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia es hacer de esta manera, una manera santa, una manera mantener esa santidad, esa pureza dentro de la iglesia, y eso se va a lograr cuando la iglesia como tal enfrente al pecado, ¿verdad?, que puede surgir dentro de la iglesia. Y la primera instrucción que nuestro Señor Jesucristo da a la iglesia que dio a la iglesia fue la confrontación del pecado. Vamos a Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Le voy a leer en la nueva versión, la nueva Biblia viva. Dice así: si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Y si te escucha y lo reconoce, habrás recuperado a un hermano. Pero si no, consíguete a 1 o 2 personas que vayan contigo a hablar y te sirvan de testigos. 17. Y si se niega a escuchar, presenta el caso a la iglesia, y si ésta se pronuncia a tu favor y tu hermano no acepta la recomendación de la iglesia, entonces la iglesia debe expulsarlo. ¿Sí? Y estos son los parámetros, que la palabra de Dios nos muestra para practicar la disciplina dentro de la iglesia, la cual Cristo instituyó para mantener la santidad de la iglesia. Y dicha disciplina tiene 2 propósitos, ¿sí? La disciplina dentro de la iglesia tiene 2 propósitos, y el primer propósito es llamar a los creyentes que pecan a regresar a una conducta correcta, ¿sí? Ese es el primer propósito. El segundo propósito es purificar a la iglesia de los que obstinadamente, hermanos, se aferran a su pecado. Y el objetivo de estos 2 propósitos es el de mantener la pureza dentro de la iglesia, como Cristo lo quiere, ¿sí? De mantener, ese es el propósito de la disciplina, de mantener esa pureza dentro de la iglesia. Y Pablo, hermanos, tenía también una grande preocupación por la pureza de la iglesia, quien, aterrado ante la actitud de los corintios por la pecaminosidad que ellos habían permitido, y dentro de la congregación, Pablo les dice, 1 Corintios 5, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Dice así: se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios,
Dice que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. ¿Pero qué hicieron los corintios? Simplemente los corintios hicieron, ¿o qué es lo que hicieron los corintios? Toleraron ese pecado, ¿sí? Y Pablo le dice, tal hombre debería de haber sido expulsado de entre ustedes. Pero sin embargo los corintios toleraron ese pecado dentro de la iglesia, el cual era grave, que ni siquiera, dice la Escritura, lo cometen los que no conocen a Dios. Entonces, cuando tú toleras el pecado en tu vida, hermano, cuando tú toleras el pecado en tu vida, dejarás de participar de la pureza y la santidad de Dios. Cuando tú toleras el pecado de cualquier índole en tu vida, dentro de la congregación, dentro de una iglesia, ¿sí? Estarás dejando de participar de la pureza y la santidad de Dios, lo cual no es algo que se dé de la noche a la mañana. Esa tolerancia va siendo progresiva en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, y no es algo que se dé de la noche a la mañana. Va siendo progresiva y cuando menos te das cuenta, estás cayendo o estás ya sumergido en el error y has tolerado el pecado, y lejos de tener una relación con Cristo, estarás teniendo una religión únicamente. Y si a eso le agregamos que no se practica, no se ejerce la disciplina dentro de la iglesia, lo que va a pasar es que se terminará dañando al individuo, a la persona, y se terminará dañando al cuerpo de Cristo. Y lo que Cristo quiere, hermanos, es una esposa pura, sin mancha, ¿verdad? Es una esposa a la que Él amó y la entregó a sí mismo para Él, ¿sí? Se entregó a sí mismo para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Recordemos, lo hizo para presentársela a sí mismo, hermanos. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Una iglesia pura, ¿sí? Que viva en santidad. Ahora, a pesar de la enseñanza que la palabra de Dios nos da, como en esta ocasión a través de las cartas de Apocalipsis que hemos venido estudiando, y esta en la cual estamos entrando, a pesar de toda esa muestra de lo que la palabra de Dios nos muestra, en muchas ocasiones, hermanos, se termina haciendo lo contrario. Dios nos llama a esa santidad y muchas veces se termina haciendo lo contrario, que la gente empieza, o el creyente, en lugar de vivir o buscar la santidad, busca ser tolerante al pecado, pero no lo ve de esa manera. La gravedad del asunto es que el creyente que ha caído en este pecado de tolerar, valga la redundancia, el pecado en su vida, no se da cuenta, ya no lo toma como una gravedad en su vida, y es por eso que es peligroso. Por eso esta subserie, la tolerancia, ¿sí? que pusimos, la tolerancia, un pecado destructivo. Entonces, la iglesia a lo largo de la historia, hermanos, ha tolerado el pecado. ¿Por qué? Porque han seguido una norma como lo hizo la iglesia de Tiatira, cuyos miembros estaban implicados tanto en el adulterio espiritual como el físico. La carta que dirige nuestro Señor Jesucristo a los de Tiatira fue muy sobria y marca una nueva fase en las cartas a las 7 iglesias, ¿sí? Un comentarista llamado Charles Edman menciona el lugar que ocupa esta carta dentro de las 7 cartas, ¿sí? La carta a la iglesia de Tiatira comienza el segundo grupo. Esta iglesia o esta carta comienza el segundo grupo de mensajes a las iglesias de Asia, ¿sí? El primer grupo de la iglesia, cita este comentarista,
dice que la iglesia de Éfeso se caracterizaba por la lealtad a Cristo, pero que estaba carente de amor. En la iglesia de Esmirna la lealtad se probó con fuego, ¿sí? En la iglesia de Pérgamo a la lealtad le faltaba pasión por lo moral, ¿sí? Pero estas tres iglesias eran fieles a la fe y no se habían rendido ante los ataques del maligno, ante los ataques que Satanás estaba trayendo a estas iglesias. Ahora, en cuanto a la iglesia de Tiatira, como las iglesias de Sardis y la iglesia de la Odisea, la situación, ¿sí?, era mucho más grave en estas iglesias. Aquí no era simplemente una minoría la que estaba identificándose, indiferente, no era una minoría, sino era la gran mayoría de las personas dentro de la iglesia, de los creyentes dentro de la iglesia, que habían caído, y que habían cedido a las influencias desmoralizantes o de las falsas enseñanzas, ¿sí? Habían cedido a eso, y esto es lo que cita este comentarista, ¿sí? Y lo que podemos ver con todo esto es que hay un empeoramiento progresivo dentro de la iglesia en las características que, como lo mencionamos la vez pasada, ¿no?, que era un empeoramiento progresivo conforme van avanzando las 7 cartas, en las que se muestra cada vez más estar influenciadas estas iglesias por el mal, y el punto más bajo es alcanzado en la Odisea, porque va siendo algo progresivo y va empeorando la situación, ¿sí? Y esta permisividad, hermanos, o la tolerancia al pecado se ve marcada en Tiatira, ¿sí?, en esta iglesia. Esa permisividad y esa tolerancia hacia el pecado está muy marcada, es una iglesia que está muy marcada por esta causa, con relación a la iglesia, o lo que hemos podido ver con la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo, ¿sí? La iglesia de Esmirna afrontaba la hostilidad de la sinagoga de Satanás, es decir, de los judíos incrédulos, mientras que la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar donde estaba el trono de Satanás. Recuerde lo que vimos cuando desarrollamos esa carta. Pero cuando llegamos aquí a la iglesia de Tiatira, hermanos, y es la forma en cómo va agravándose la situación, Esmirna estaba en la sinagoga de Satanás, Pérgamo estaba en donde está el trono de Satanás, pero Tiatira de plano se echó un clavado en las mismas profundidades del engaño, lo cual la palabra cita en las profundidades de Satanás. Entonces Jesús le dice a esta iglesia: yo soy el Hijo de Dios, tengo ojos como llama de fuego, tengo los pies semejantes al bronce bruñido y conozco tus obras, ¿sí? Recordemos que tanto a Apolos como César, ellos en su cultura, ellos eran conocidos o se referían a ellos como el hijo o como hijos del dios Zeus, ¿sí? Y la iglesia en Tiatira, hermanos, que sabía que Apolos y César eran llamados como hijos de un dios, el hecho que Jesús se refirió a sí mismo de esta manera, que es el único y verdadero Hijo de Dios, ¿verdad?, era un recordatorio de que Él es el único, como ya lo mencioné, el único y verdadero Hijo de Dios, y que el pueblo de Dios debería adorarle solamente a Él, ¿sí? Solamente a Él, y que podían confiar en Él también. ¿Por qué? Porque cuando a Apolos y a César se les mencionaba de esa manera es porque estaban depositando su confianza en ellos. Entonces Jesús les hace este recordatorio en que ellos podían confiar en Él en cualquier circunstancia para su bienestar, ya sea financiero, material, pero también para su seguridad,
Y es lo que a Dios nos llama, a confiar únicamente en Él. Pero cuando se nos olvida quién es el único y verdadero Hijo de Dios, entonces permitimos que la tolerancia, empezamos a ser tolerantes al pecado, lejos de cortar de tajo con Él, ¿sí? Entonces, es el Hijo de Dios el quien está hablando a la iglesia. Es el que va a cuidar de ti, el que va a satisfacer tus necesidades, hermano. Aún cuando pierdas todo, como era la parte de la iglesia de Tiatira, que tenían que participar de sus eventos religiosos, sociales, que eran paganos, porque si no lo hacían perdían absolutamente todo, todas las posibilidades de superación financiera, económica, material, social, eran perdidas ahí. Pero aun cuando todo eso se puede perder por la obediencia a Cristo. Entonces dice también la Escritura que tiene ojos como llama de fuego, ¿sí? Y los ojos de Jesús, hermanos, son como esa luz láser que penetra y perfora o que penetra lo más profundo, como una visión que escudriña hasta lo más íntimo, ¿sí? Él tiene una visión de esa manera, ¿sí? Y esos ojos, hermanos, que todo lo ven y todo lo saben, esos ojos de Jesús, recuerden lo que veíamos la cápsula pasada, que el ojo en la pirámide y que era el que todo lo ve, y recuerde, porque todo eso que ya vimos trae mucho sentido a esto, ¿sí? Y este es el Jesús que todo lo ve, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo, yo todo lo veo. Eso es como llama de fuego, que tiene ojos como llama de fuego. Es Jesús que lo ve todo y lo sabe todo. Lo más profundo y oscuros secretos de lo que pasa dentro de la iglesia, pero de lo que pasa también en tu vida. Él lo sabe todo, Él no lo ignora. Él tiene ojos como llama de fuego consumidor, que hace el fuego, consume. ¿Y qué va a consumir? Va a consumir toda la hojarasca, toda la basura que aún pueda haber en nuestros corazones, que aún pueda haber en tus corazones, que estés haciendo si no te arrepientes, ¿sí? Y Él está diciendo, no puedes ocultarte, no puedes fingir, no puedes encubrirte. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, hermanos. Él sabe qué tanto has tú sido tolerante al pecado, porque dejaste de reconocer que Él es el único y verdadero Hijo de Dios. Y esta carta es interesante porque la carta en sí misma dice que eres fiel, eres trabajador, eres servicial y estás activo, parafraseando el texto. Pero a pesar de que esta iglesia era así, activa, trabajadora, que dice tus obras postreras han venido a ser mayor que las primeras, pero eso de nada servía si habían olvidado quién era el único y verdadero Hijo de Dios. Y eso había dado pauta a tolerar el pecado en sus vidas. Y estaremos caminando poco a poco a través de esta carta, que sé que va a ser de bendición. Pero la pregunta es, ¿estás tolerando el pecado en tu vida? ¿Estás tolerando el pecado que quizás ni siquiera te has dado cuenta? ¿Qué es lo que cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Quizás te das cuenta y no corriges. Quizás te das cuenta y no haces nada, porque has olvidado que hay un único y verdadero Hijo de Dios al cual debemos tenerle el respeto, la reverencia y vivir en esa pureza que Él quiere que vivamos.
Pero si tú no reconoces al Hijo de Dios como lo que Él es, seguirás siendo tolerante al pecado y estarás dejando de participar de la santidad y de la pureza de Dios en tu vida, y eso, tarde que temprano, te va a destruir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por el inicio del desarrollo de esta carta. Gracias porque, Señor, lo que vamos a ver va a ser de mucha bendición, como lo han sido las otras en nuestras vidas, no solamente como individuos, sino como iglesia, Señor. Y te damos gracias. Oramos que, Señor, nos sigas dando ese entendimiento, esa sabiduría que viene de lo alto, puro y humilde, para poder desarrollar de una manera clara esta carta, que es una de las cartas más difíciles del Apocalipsis. Hoy yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue usando mi vida, sigue trayendo, Señor, esa claridad para que mis hermanos puedan ser edificados y puedan recibir la bendición al estar enseñando estas cartas, Padre. A ti la honra, a ti la gloria en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, si Dios quiere, nos vemos en la próxima cápsula y yo te dejo eso en tu corazón. Que Dios hable a tu vida, que siga hablando a tu vida en esta noche. Dios te bendiga y síganse cuidando. No bajen la guardia a pesar de que es semáforo verde. Usted siga teniendo todos los cuidados sanitarios cuando salga a trabajar, a compras, a lo que usted tenga que salir. Y si no tiene que salir algo, pues no salga. Sígase cuidando, la pandemia no ha terminado a pesar de que estemos en semáforo verde, sígase cuidando, que Dios lo bendiga, que pase una excelente noche, nos vemos en la próxima.